Buenas tardes, hermanitas. Vamos a continuar con Proverbios 21 y hoy nos toca ver el versículo 12 y 13. Y dice: Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. La Biblia, Dios habla hoy, dice: El Dios justo observa la casa del malvado y entrega a los malvados a la ruina. Esto quiere decir que va a haber un juicio siempre con las personas malvadas. No creas que porque se ve que está prosperando a simple vista, le va a ir bien. No, tarde o temprano sus actos lo van a llevar a la ruina. Aquí lo dice muy bien este proverbio, ¿no? Entonces nosotras debemos ser observadoras, hermanas, no dejarnos llevar por la primera impresión, O sea, tú puedes ver que a alguien le va bien y, ay, ¿por qué le va bien? Y a mí no. No, deja que pase el tiempo. Y tú te vas a dar cuenta cómo van a ser trastornados. En cambio, el justo, hermanas, va a habitar confiadamente, dice Proverbios 1:33, ¿no? El justo habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Una persona que teme a Dios, que hace las cosas lo mejor que puede, siempre teniendo temor de quién es Dios, pues va a habitar confiadamente, ¿no? Entonces debemos reflexionar en nuestra propia vida. Hermanas, ¿estaremos jugando al cristianismo? ¿Tenemos solo una religión? Muchas veces criticamos a otras religiones. Ay, solo van los domingos y entre semana no hacen nada. Y nosotras creemos que por tener un estudio, un discipulado, somos mejores o somos diferentes. No, hermanas, no nos debemos engañar. Ser un hijo de Dios, un verdadero cristiano, un pequeño Cristo, implica vivir a Cristo, realmente llevar nuestra vida a todo lo que dice su palabra, ¿no? Ponerlo por obra. Fíjense, vamos a Apocalipsis 3:15, que está hasta el final de la Biblia, ¿verdad? Está Apocalipsis y dice nuestro Dios: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este versículo está fuertísimo, hermanas, porque dice Dios: yo conozco tus obras. O sea, Dios sabe por qué ayudas a esa persona, por qué ese proceder en tu vida. O sea, eso que estás haciendo ahorita, Dios dice: yo conozco, todo lo que haces yo conozco, pero más allá, hermanas, el Señor conoce los motivos. Entonces vean, dice el Señor: te conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, el Señor ahí los está acusando. O sea, dices que vas a la iglesia, pero también tienes un pie en el mundo, pero también fornicas, mientes, estás amargada, tienes envidia, etcétera, etcétera. O sea, dice el Señor: o sea, no ardes de pasión por mí y tratas de hacer las cosas bien, ni haces de plano, dices, no, o sea, yo no creo, ni voy a hacer todo lo que dice Dios, sino que estás a medias. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Por eso dice, o sea, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. Tibio se refiere a que tenemos un pie en el mundo y un pie aparentemente con Dios, hermanas, ¿no? Dice el Señor: entonces te vomitaré de mi boca. Esta palabra vomitar significa ser rechazado y perder el gozo de todo, hermanas, de todo lo que es el Señor. Hermanitas, si las acciones justas resaltan, cuanto más las injustas. O sea, delante de Dios. O sea, delante de Dios sabe lo que estamos haciendo justo y injustamente, aunque queramos dar una apariencia de piedad. Por eso en Mateo 7:21 el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea, no porque digas yo soy cristiana y voy aquí y hago esto y ayudo. No, dice aquí, sino el que hace mi voluntad. Hermanas, la fe que dice y no hace es hipócrita. Porque una fe verdadera no va a dejar de producir fruto de buenas obras, pero esa fe viene por el oír, por estar con Dios
todos los días, no por estar de maneras religiosas, hermanitas. No debemos de tener temor de que nuestra vida gire alrededor de Dios en todo tiempo. Y eso no es ser religioso, ni a mí en una ocasión me dijeron, es que tú te vas a los extremos. Pues si mi Dios es Dios, y Él nos manda que todo, todo está alrededor de Él, que todo lo que hagamos sea para Él. Hermanitas, como verdaderas discípulas. Entonces, hermanitas, como te decía, tu vida gira alrededor de Él. Desde que te levantas, tus pensamientos son para hacer lo correcto. Eres una sierva de Dios, una verdadera sirvienta, por así decirlo, una esclava. Señor, voy a hacer mi casa, mi comida y todo, porque soy una esclava de ti y tú me mandas que tengo que cuidar mi hogar, que tengo que estar al pendiente de mis hijos, por supuesto de mi esposo. Pero todo esto viene de una relación con Dios. Si no estamos con Dios, hermanas, todo lo vamos a hacer en nuestra carne y vamos a estar de malas y tengo un buen de ropa y los trastes y en fin, todo lo que tengamos que hacer va a ser una carga, hermanas. Por eso muchas hermanitas están así. Que ya no aguantan del trabajo y mi esposo ni me agradece y ni mis hijos, porque todo está en sus fuerzas y no está en Dios. De decir, Señor, soy tu sierva, fortaléceme, ayúdame, quiero agradarte. ¿Ustedes creen que el Señor no lo va a hacer, hermanas? Por supuesto que sí, ¿no? Porque si no, todo lo que hagamos en nuestra carne va a ser va a ser probado por fuego, hermanitas, ¿no? Y va a ser reveladas nuestras intenciones. Entonces, no a todos los que tú observes que se digan cristianos van a ser salvos, como ya vimos que dice el Señor. No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Debes reflexionar si no será, hermana, que tú seas una malvada, una impía con apariencia de piedad, ¿no? Porque ya vimos que Dios considera el proceder de cada uno y no sea que te vomite, que te rechace, que en algún momento clames y digas al Señor, no, ya es suficiente, ya te hablé de muchas maneras y no entiendes, hermanitas. Entonces ya no escuches más al mundo con sus estándares de belleza, de prosperidad. Escucha a Dios, ten temor de Él, porque si no, entonces este versículo se va a hacer en nuestra vida, ¿no? Va a venir ese juicio de Dios. No saben lo triste que es, hermanas. Llevo 20 años de haber recibido a Cristo en mi corazón, de haberle dicho, Señor, entra a mi vida, gobierna mi vida, sé mi Dios. Y no saben lo triste que es ver muchas hermanas de esa época y que voy conociendo y que no hacen caso a la palabra. Hacen lo que quieren, andan con personas que no son cristianos, se unen a yugo desigual, fornican, así como si fuera cualquier cosa, pecan. Pero he visto también cómo terminan, hermanas. Muchas mujeres infectadas, con tristeza, sus hijos mal, perdidos en muchos vicios. Muchas hermanas ya engañadas en otras doctrinas falsas, abominables de verdad, de líderes mujeres que se hacen llamar profetas y apóstol y que tienen el cambio de sexo y aún así las siguen. Por Dios, hermanas, por no tener el conocimiento. Por eso dice Dios en Oseas que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Estamos hablando de su pueblo, así dice su pueblo, no habla de los que no son cristianos. Su pueblo perece porque le falta conocimiento, es engañado. Por eso tantos divorcios en los matrimonios, se separan. ¿Por qué? Porque no hay el conocimiento. Dices, no, mi esposo no me trata igual, pues hay que se haga sus huevos, hay que se haga su comida. Yo no me voy a comportar igual. Yo no le voy a hacer todo lo que él quiere si él se porta mal, ¿no? Pero ¿qué dice Proverbios 31 cuando dice que la mujer le da bien y no mal todos los días de su vida, hermana? Una mujer a su esposo le da bien y no mal todos los días de su vida. Entonces tus oraciones no tienen estorbo, van directito a la presencia de Dios y el Señor se encarga de tu esposo. Claro que se encarga.
Pero no puedes cumplir unas cosas y no cumplir otras, hermanas. O sea, hay mujeres que sí le hacen caso al esposo, le obedecen, tratan de hacer eso, pero no cuidan su cuerpo, no cuidan su relación con sus demás familia, están en pleito, en odio. O sea, de verdad, hermanas, es muy triste ver que entre cristianos se estén peleando. Es muy triste, hermanitos. Hijos perdidos, ¿por qué? Porque la mamá se dice cristiano, el papá, y no tienen cuidado y atención con sus hijos. No platican qué pasa, qué sucede. Muchas mujeres enfermas de obesidad, de diabetes, de hipertensión. ¿Por qué? Porque no hay un dominio propio. No tienen el fruto del Espíritu. No se dominan. A ver, no es mi cuerpo, debo de cuidarlo. Si estuviéramos llenas del Espíritu Santo, hermanas, habría dominio, habría control, habría amor. El amor cubre multitud de pecados. Pero no, nos creemos religiosas, pero al contrario, estamos rechace y rechace todo. No, es que como Dios, una vez una hermana que me decía, es que como Dios me puede pedir esto, si ve mi esposo cómo se porta. Le decía, tú haz lo que Dios dice, obedece y Dios hace el resto. ¿No, hermanitas? Pero cuando en nuestro hogar, hermanas, está ausente Dios en esa casa, va a haber pecado, va a haber maldad. Acuérdense, hermanas, que la mujer sabia edifica su casa. Sabia, sabiduría que proviene de Dios, no del mundo, no lo que te dice el mundo, lo que te dice Dios. Pero si tú no eres esa mujer sabia que edifica, que construye tu hogar, entonces la estás destruyendo. Dios no está presente en esa casa, como te comentaba. Y bien, vamos a ir a Mateo 24:12. Dice el Señor Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si en tu casa Dios no reina, si no tiene ahí el primer lugar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu vida, de tu amor, de todo, pues va a haber maldad en tu hogar. Y se va a multiplicar porque el mal va creciendo y ahorita tienes tantito resentimiento y luego tienes más y luego tienes más, ¿verdad? En ti, después en el esposo, en los hijos. ¿Y qué pasa? Que esa maldad hace que el amor se enfríe. Por eso dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces va a haber maldad, es pecado, hermanitas. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para que no haya ese pecado, esa maldad en nuestra casa? Pues siendo diligentes, hermanas, buscando a Dios con fervor. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, ¿verdad? No perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Pero ¿qué te va a dar ese fervor más y más? El que cada día estés más tiempo con Dios. Por favor, si te metes a un estudio a discipularte, comprométete. O sea, si lo empiezas, lo terminas. Si ahí te dicen ciertas reglas, pues las haces. ¿Verdad? Sé una verdadera discípula de Dios. No deje las cosas a medias. Nuestro Señor no nos enseña ese carácter. Él no dejó a medias. O sea, no dijo, ay, saben que ya tengo mucho miedo. Ya no me van a crucificar. No, ahorita le digo a mi Padre que haga otra manera en que se salve el mundo. No lo dijo así. El Señor le dolió, sufrió, se esforzó y llegó hasta la meta, hermanas. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a dejar? ¿Acaso tenemos ese espíritu? El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, ¿por qué nos dejamos engañar y por qué decimos, Señor, respáldame? ¿Que me tengo que memorizar? Claro que sí, Señor. Si tú lo dices, tú me vas a respaldar. Pero ponemos miles de pretextos. Es que no tengo tiempo. Es que yo no soy buena. Es que yo esto, es que yo lo otro. Hermanitas, todas podemos. Porque es la palabra y la palabra es Espíritu de Dios. ¿No quieres tener un hogar hermoso, lleno de bendiciones? Vamos al Salmo 112, por favor. Ahí del 1 al 2 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado, dichoso el que tiene temor de Dios. Tener temor de Dios significa que sabes qué va a pasar si no le obedecemos. Sabes que tiene todo el poder. O sea, tener temor a Dios es sentirse bienaventurado, es sentirse dichoso.
Y luego dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, tenerle temor y deleitarse en sus mandamientos te da como resultado una dicha, una felicidad, una abundancia que no te lo puede dar nada. Hermanitas, y luego dice el 2, su descendencia será poderosa en la tierra. Nunca es tarde para que nuestros hijos regresen al camino de Dios. O sea, si tú pecaste, si la regaste, si hiciste todo mal, Señor, aquí estoy. O sea, el Señor no va a rechazarnos nunca cuando vamos de verdad arrepentidas, hermanas. Pero muchas veces somos bien inconstantes. Ay, vamos, ay, no, pero qué flojera. Ay, mejor veo una serie, mejor veo una telenovela, mejor me acuesto, no hago nada. Y así te pasa la vida. Así quieres tu vida, hermana. ¿Te has visto en 10 años cómo va a ser tu vida? Más enferma porque no cuidas tu cuerpo, porque no tienes control, no tienes dominio. Si tu relación con tu esposo está mal ahorita, ¿cómo la ves en 10 años si no tienes sabiduría? ¿Cómo la ves con tus hijos, con tu demás familia? Estaba escuchando, bueno, estoy ahorita estudiando el Hechos, así muy a profundidad, y me encantó porque habla de que muchas veces no somos guiadas por el Espíritu Santo, hermanas. Tomamos decisiones rápido, decisiones express. Rápido, ya lo quiero así. Todo queremos rapidísimo, hermanas. No aprendemos a ser pacientes. ¿Será, Señor, que ya quiere que tenga un carro, una camioneta nueva? Ah, pero no, ya al mes, 2 meses, 3 meses y luego ya se está sufriendo con los pagos, ¿no, hermanas? No, ¿qué tal que el Señor te dice, sí, 2, 3 años, o sea, quédate ahorita con tu bochito? Pero no, ahí vamos y luego ya estamos con el peso encima. ¿Por qué? Por decisiones rápidas. O sea, todo lo que hagas, óralo, medítalo y déjate ser guiada por el Espíritu. Y eso lo vas a sentir, eso es de tener ese resultado con el Señor, de pasar tiempo, eres llena del Espíritu y el Señor te va a mostrar en qué momento. Y el Señor no te va a confundir, el Señor no es un Dios que sea de confusión, de que termines mal con tu familia. Y todo. Es una decisión que va a afectar, que va a ser como una bomba y va a afectar a todos los demás. No es del Señor, no es del Señor, porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden. Hermanitas, y bueno, ahí en el Salmo 112 vamos a brincarnos al versículo 7. Fíjense, dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Una persona que se deleita y que tiene temor de Dios, pues no va a tener este tipo de miedo a las malas noticias. Ah, que yo me cuido mi cuerpo, pero de repente me dio una enfermedad, la que sea, grave a lo mejor. Señor, no voy a tener temor. Tú sabes que cuide mi cuerpo lo más que pude, Padre. Tú permites esto. Adelante, Señor, glorifícate. Glorifícate en mí, dame de tu gracia para soportar. Y tu corazón dice que está firme, confiado en Dios y te sana, gloria a Dios. Y si te lleva a su presencia, pues qué mejor, ¿verdad? Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, Pero ¿qué pasa, hermana? Si no tienes la palabra en tu cabeza, si no tienes una mente informada, pues el enemigo viene y te ataca por todos lados y hace lo que quiere contigo. O sea, eres su títere y tú te vuelves esa persona utilizada por Satanás para hacer mal a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tus parientes, en tu trabajo, en tu iglesia, en todos lados. Hermanitas, entonces qué hermoso estos pasajes que el Señor nos está enseñando. Entonces, no envidies, la prosperidad de los malos. Sé sabia. Y entonces, como dice este proverbio, regresamos ahí en el proverbio 21:12 donde estamos. O sea, Dios va a considerar la casa del malvado y van a ser trastornados, hermanitas. Así que sé observadora, pero obsérvate y comienza contigo misma. ¿Soy verdaderamente una hija de Dios? Y eso lo van a hablar tus hechos. Tú misma, hoy mismo, di a ver cuánto tiempo pasé hoy con Dios. Memoricé una porción de su palabra.
pequeñita, 2 renglones hoy y mañana 2 y pasado 2 y te vas dando cuenta 2, 3 meses, ya sabes bastante palabra que la vas a meditar, la vas a profundizar. Eso va a hacer que tengas cómo acallar al enemigo, a las situaciones, a tu debilidad en tu carne, a tus temores. Pero dime, ¿cuánto tiempo has pasado con Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo? O sea, todo va a reflejar si realmente tienes a Dios en tu corazón, si hay un fruto verdadero. Fíjense, vamos a Santiago 1, 23 y 25, allá en el Nuevo Testamento. Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, qué hermoso versículo. Más claro, hermanitas, no se puede. O sea, a veces estamos en la palabra, sí, ya escuché, sí, y ya me voy. Y hago todo, y se me olvidó Dios, y ya hice todo mal. Pero aquí dice en el 25 más, el que mira atentamente en la perfecta ley. Si estás atenta, soy justa, hay amargura, hay resentimiento, estoy perdonando. ¿Cuáles son mis prioridades, Señor? ¿Eres tú? Dice, y persevera en ella. Estoy todos los días, Señor, contigo, lo mejor de mi tiempo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Señor, hoy me hablaste de la justicia, hoy me hablaste del perdón, hoy lo voy a hacer. Hoy me hablaste de la misericordia, hoy me hablaste de ser paciente, de no apresurarme, Señor, dejarme ser guiada por el Espíritu. Lo voy a hacer, Señor. Esta decisión que pienso tomar, voy a dejar pasar, Señor, porque si es de ti, nadie me va a quitar mi bendición. O sea, el Señor todo lo que quiere lo hace, hermanas, pero somos así rápido. O sea, lo que es para ti va a ser. ¿Tú crees que alguien se lo puede quitar al Señor? ¿Se lo puede arrebatar? Por supuesto que no. ¿Tú crees que no es hermoso que el Señor diga, mi hija está esperando hasta que yo le dé acceso? Órale, hazlo. No lo está haciendo ahí a las prisas, como si no confiara en mí, como si yo no tuviera el control. O sea, por favor, hermanitas, no corramos, dejémonos guiar, seamos hacedoras. Y entonces, ¿qué dice? Este será bienaventurado en lo que hace. O sea, que todo lo que hagas te va a ir bien, vas a ser dichosa, vas a tener abundancia, bienaventurada. Qué bendición, ¿no, hermanitas? Y bueno, vamos rapidísimo, regresamos a Proverbios 21 y ahora vamos a estudiar el versículo 13, que este es muy breve, pero muy profundo. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Wow, hermanitas. Fíjense, en la traducción de la Biblia Dios habla hoy, dice, el que no atiende a los ruegos del pobre, tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. Si tú eres una persona que tiene solvencia, ten cuidado de cómo tratas a los demás, ¿no? Porque, vean, vamos a Proverbios 14:31, ahí atrasito, y dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. O sea, cuando tú te aprovechas de una persona pobre, y no significa que la defraudes, sino el que tú tengas y ella no tenga tanto o él no tenga tanto y tú te aproveches, dice que eso ofende, insulta a Dios. Oh, qué impresionante, hermanitas. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién honra? Pues a Dios. El que tiene misericordia es el que se inclina en bondad. Tal vez inclusive esta persona pobre esté haciendo algo injusto, pero tú ves que tiene su pobreza
y tienes misericordia, o sea, te inclinas en bondad, Señor, yo lo voy a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque tu intención es reverenciar siempre a Dios, es glorificarlo. Entonces eso es algo que a Dios le agrada, hermanitas. Por eso dice, el que oprime al pobre, afrenta, ofende a Dios, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra, ¿no? ¿Por qué? Porque es más bienaventurado dar que recibir. Si Dios dice que es más bienaventurado dar, porque a fuerzas queremos todo para nosotros, si no, yo quiero más, y no me importa que se enojen, y no me importa que haya, yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Qué feo es eso. Eso no da el carácter de un hijo de Dios. Entonces vamos a regresar a Proverbios 21:13. Nuevamente leemos, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. O sea que corremos, hermanas, el riesgo, si somos así, de que Dios cierre su oído a nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces nos creemos tan superiores, hermanas, porque tenemos bienes. Fíjense, cuando Jesús vino y entró a Jerusalén como el Mesías, como el Salvador, Él entró en un pollino. ¿Y saben qué significaba esto, hermanas? Un pollino significaba humildad, sencillez. Ahí en Lucas 19 hay varios pasajes, pero en esa época, hermanitas, el caballo era el medio de transporte de los ricos de esa época. Por eso Jesús no dijo tráiganme un caballo, porque Él no quería que todos lo vieran como un rico, sino querían que lo vieran como al Señor le gusta que seamos, humildes y sencillos. Entonces por eso Él entró en un pollino. Entonces si nuestro Dios es sencillo, humilde, ¿por qué nosotras no podemos escuchar el clamor de un pobre, de alguien que tiene menos que nosotros? Fíjense, vamos a Santiago, vamos a regresar a Santiago en el versículo 2:13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Solo recuerda que tarde o temprano vamos a estar en la presencia de Dios y va a haber un juicio, hermanita. Entonces, si tú no escuchaste el clamor de los pobres, del que tiene menos, y fuiste, por decirlo, aborazada, pues Dios no va a escuchar tu clamor. Y entonces aquí dice que juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. O sea, si tú no eres una mujer misericordiosa con los pobres, pues vas a tener un juicio. No vas a escapar de ese juicio, ¿no? Y un juicio fuerte, así como estamos viendo aquí en Proverbios 21:13, que dice que cuando tú clames no vas a ser oída, ¿verdad? Escuchada. Pero aquella persona que sí tiene misericordia, hermanitas, pues va a ser escuchada, ¿no? O sea, cuando esté en la presencia del Señor, va a estar preparadísima y no va a ser acusada. En ella se muestra verdaderamente esa salvación genuina de que Dios tuvo misericordia de ella y de mí. Entonces nosotros vamos a ser misericordiosos así con los demás. Porque la misericordia, hermanas, la compasión va a triunfar sobre el juicio de la condenación. Entonces observa tu vida. ¿En cuánto estás dispuesta a ayudar a los demás? En tu prójimo, en tu casa, en tus parientes, con los hermanos, con los de afuera. Ves a una persona, un abuelito vendiendo ahí su verdurita y todo. ¿Qué tanto lo ayudas? ¿Qué tanto das más que recibir? Y bueno, hermanitas, mucho que tenemos que meditar. Vivamos a Cristo, que seamos una Biblia abierta. O sea, tú ponte a pensar, ¿qué haría Jesús en esta situación? En esta situación que estoy viviendo ahorita, con las situaciones que tengas, ¿qué haría Jesús? Muchas piensan que es ser tonto. Ay, ¿cómo voy a hacer eso? No. ¿Por qué? Es porque el Señor Jesús y Él es muy bueno, pero no, hermanas, o sea, ¿cómo me voy a dejar? O sea, eso no habla de que eres una hija. Hermanitas, nosotros debemos
glorificar al Señor en nuestra vida, ser un reflejo suyo en toda nuestra manera de actuar. Y eso solamente es con el resultado de pasar tiempo en su palabra. Obsérvate, como vimos en la primera parte, en el primer versículo, el 12. Obsérvate, porque el Señor es justo, hermanitas, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Sale? Lo que Él dice lo va a hacer. El Señor no es un mentiroso. Entonces empecemos ya. Dedícate, Señor, voy a estar contigo, me voy a discipular, me voy a comprometer, te voy a buscar, quiero conocer esas cosas grandes y ocultas, Señor. Todo eso que yo no conozco aún, pero lo quiero conocer, Padre, para cumplir mi propósito, para agradarte, para glorificarte, para vivirte, para hacer una Biblia caminando, ¿no? Con ese conocimiento, hermanitas. Y bueno, que Dios las bendiga a todas. Un abrazo. Bye.